Hola, yo les pregunto a los que están virtual, ¿me están escuchando? Perfectamente, sí, doctora Marta. Listo, Sí, ya respondió María que sí escuchan sí, estamos perfectamente. escuchando. Ok. Bueno, entonces, para que puedan participar también los que escuchan virtual, ¿quién puede decirme si hay una pregunta, un comentario? Diana, ok. Ok. Entonces, muy buenas tardes para todos. Vamos a hablar, como dice ahí, de los hábitos que limitan nuestro crecimiento. ¿Por qué lo llamamos así? Porque hay muchas cosas. Buenas tardes. Vamos a esperar un minuto que llegaron unas personas, entonces para que arranquemos todos juntos. Claro que sí. Hola, muchas gracias por el Oh, regalo. tan linda. Y no feliz. he hecho No. Gracias. Buenas, no se preocupen. Bienvenidas. Elizabeth. No, que ya estaba que con el nombre en la punta de la lengua, entonces yo lo dije. Todo lo que ustedes hablan se escucha ya también. Entonces, sí, lo escuchan porque está la charla también virtual. Bueno. No, pero si no hemos hablado más de nadie todavía. Bueno, entonces, muy buenas tardes de nuevo para todos. Para mí es muy rico poder estar, conocer la sede, verlos a los que están aquí y saber que también tenemos asistentes virtuales. La idea es que hoy nos queden algunas ideas claras de cómo poder volver realidad algunos hábitos o comportamientos que quisiéramos traer en nuestra vida y que hasta el momento, podría decir yo, se han quedado como los deseos del 31 de diciembre, que hacemos lista y resulta que vuelve el otro, se acaba todo el año y ay, ve, pasó el año y yo no he hecho ejercicio, no me he puesto a comer sano, no he ordenado esto, etcétera, etcétera. Entonces a eso se refiere que limitan nuestro crecimiento. Entonces seguimos, Diana. La idea con esto es que estas cosas que vamos a aprender hoy, porque yo pretendo que si sean aprendizaje, es que sea algo que disfrutemos, tanto los que estamos acá como los que están virtual. Entonces ya aquí también nos demoramos un poco porque todos tenemos papel y lápiz para hacer anotaciones y poder que hagamos esto más que una charla, un pequeño taller. Entonces vamos a disfrutar el proceso, vamos a convertirnos en personas más saludables. ¿Por qué? Porque vamos a confiar más en nosotros mismos. Y como dice ahí, ser saludable es diferente a ser una persona perfecta, porque es que nosotros nos exigimos mucho y es una de las cosas que nos hace fallar cuando nos proponemos un hábito. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo bien desde el principio y ya vemos que para adquirir hábitos es como subir una escalera. Como no tenemos alas, hay que subirla escalón por escalón. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Ok, eso no. Ser personas responsables, conscientes y dispuestas a mejorar. Sin eso,
uno no sale adelante. ¿Y qué es ser responsable? Recuerden que hemos hablado de que es diferente responder a reaccionar. Cuando yo reacciono es porque me dejo manejar por mis emociones, por mis impulsos. Casi que opero como con el instinto animal. En cambio, cuando yo respondo es porque me tomo el tiempo de decidir, de pensar, de establecer efectivamente frente a una situación qué quiero hacer. Si hacemos estas tres cosas primero, entonces podemos empezar a vivir mejor y sobre todo relacionarnos mejor con nosotros mismos. Por eso dice con ustedes mismos. Cuando puse ustedes, caí en cuenta de que al principio cuando yo llegué a Cartagena, pues los paisas hablamos mucho de usted y allá, como digo yo, tutean hasta el Papa. Entonces cuando yo ponía a ustedes decía, doctor, ¿y por qué es tan distanciante? Bueno, dejar de juzgarse. Esa parte es vital porque es que nos damos muy duro. Como dice Mario Alonso Puz, si nosotros les habláramos a los amigos como nos hablamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Entonces hay que dejar de juzgarse y más bien hacer lo que está resaltado, aprender a identificar y a aceptar no qué defectos tengo, como solemos decir, ni qué debilidades tengo, sino qué oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque es importante que yo mire todas aquellas cosas que quiero cambiar, que quiero modificar como una oportunidad para aprender algo, para hacer algo que efectivamente quiero hacer. Pero olvidémonos de estarnos juzgando tanto. Continuemos. Entonces, vamos a recurrir a la definición. Miremos lo siguiente, un hábito que es una rutina o práctica que se realiza de manera regular y en muchos casos de manera automática. Fíjense que al principio, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a manejar, a montar en bicicleta, eso tensiona, hay caídas, hay estrés. Pero después una persona coge una bicicleta o un carro y a veces se vuelve hasta peligroso porque dice, yo llegué aquí, pero no, yo no fui consciente de que estaba manejando. ¿Por qué? Porque va con el automático. Un hábito es el interés compuesto de la superación personal. ¿Y por qué el interés compuesto? Porque miremos lo último que dice ahí. Miren que la idea es ir paso a paso, pensar en el paso más pequeño que me atrevo a dar. Pensemos que un año tiene 365 días. Y si yo cada día mejoro un 1% de algo, al final del año que he mejorado, el 365% de eso que inicié a hacer. Entonces, si se pone en porcentaje, por eso se dice el 35 sería 36.5, que ustedes saben que la matemática aproxima hacia arriba. Entonces, al final del año yo habría mejorado de una determinada actividad, ¿cuánto? Un 37%. Y fíjense que eso es mucho. Pero ¿qué hacemos? Es que nos ponemos la meta ahí mismito y eso así no funciona. Un hábito que al principio parece muy pequeño, ¿qué es lo que parece pequeño? Lo que yo me voy a proponer. El ejercicio que hoy vamos a iniciar aquí. Luego se transforma en un gran hábito si yo lo hago de manera regular. Entonces, de esta definición quiero que conservemos 3 conceptos y señalé 4. ¡Qué trampa! El primero, que es que hay que hacerlo de manera regular, que hay que hacerlo paso a paso, por eso se habla de un 1%. En tercero, regular mi mente, que deje de juzgar, que entienda que estoy en un aprendizaje y voy paso a paso. Y finalmente, volverlo automático, por eso son 4. Entonces ya teniendo claro eso,
¿Tienen claro todos los 4 punticos esenciales? Listo, entonces continuamos, Diana. Ah. Bueno. Volverlo automático. Que prácticamente lo haga de una manera sencilla. Listo, Diana. Uy, esto está pitando más maluco ya. Sigamos, por favor, la otra diapositiva. Bueno, pero mejor para adelante. Es que es paso a paso. Porque si también da la posibilidad, una vez se retrocede, como las posiciones No, eso lo vamos a hablar ya para dejarlo. Bueno, entonces, ¿por qué son tan importantes los hábitos? Mire aquí, ahí dice, todos los hábitos, incluso los más pequeños, que parecen insignificantes, tienen una enorme influencia en nuestro bienestar personal. ¿Yo qué hago con esto? Si soy más auditiva y eso me chilla. Y chilla es cuando usted coge el celular. Es para pasar la diapositiva. Sí, me suena aquí cuando tomas el celular. Chilla. Bueno, entonces, porque por ejemplo pensemos en algo. Yo les voy a poner ahora unos ejemplos antes de que miremos el hábito. Si yo logro tener un hábito pequeñito como es, por ejemplo, poner siempre en la casa las cosas en un lugar, como se dice, el principio del orden es tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso incluso a nivel de hábito se dice que todo lo que tarde menos de 5 minutos debo hacerlo de manera inmediata. Como utilizar hábitos de manía. Manías, sí. O sea, ¿por qué manías? Pues llegó incluso la llave, pero es como una manía de, no, de ya, correr el mueble cuando llega. No, pero eso se dice es que se hace de manera automática, ¿sí? Porque manía es un concepto, digamos, de crítica. Uno dice, este tiene la manía de hacer tal cosa. O la maña, sí. En cambio, en este lenguaje más sofisticado, menos cuestionador, menos juzgador, se habla de hábito automático. ¿Sí? Es que ya eso de decir maña también tiene un componente de crítica. Bueno, los hábitos son comportamientos que aprendemos a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacerlos. Si usted los deja en el deseo, en la intención, no funciona. Para que puedan hacerse de manera automática. De la repetición. ¿Sí? Los hábitos duraderos, ojo con esto, requieren un plan de acción y una recompensa. Por favor, anotemos esa parte subrayada. Para yo generar un hábito, para incorporar un nuevo hábito, debo hacerme un plan de acción. Y un plan de acción es paso a paso. ¿Sí? Y la recompensa, que es hacerlo satisfactorio. ¿Qué hace también los pequeños hábitos? Integra una pequeña recompensa inmediata. ¿A qué? A los hábitos que quiero desarrollar y quiero medir sus progresos. O sea, ¿qué me está diciendo? Que yo en ese plan tengo que hacer una medición constante. Entonces quiero que todos, incluso los que están virtuales y presenciales, anoten la palabra meta y vamos a escribir en esa palabra la definición de cada una de las letras. ¿Qué significa la M, la E? Entonces pónganla por favor vertical, ¿sí? Para que les sea más sencillo. La palabra meta. Entonces, la M me está diciendo que debe ser algo medible.
La E, que sea específico. La T, que tenga un tiempo definido. Y la A, la acción y el hecho de hacerlo agradable. Una acción agradable. Entonces, fíjese que muchas veces usamos la palabra meta como algo de un punto de llegada. Y algo que tenemos que aprender hoy es que la meta nos está definiendo no solo el punto de llegada, sino el proceso que hacemos para llegar ahí. Y esa es la manera de generar un hábito. ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Sigamos, por favor, Diana. Bueno, los hábitos son importantes porque lo vamos a ver, impactan toda nuestra vida. Llegan a definirnos cómo somos. La semilla, o sea, la idea de cada hábito es una decisión, tanto para adquirir lo que llamamos malos hábitos, que no me gusta mucho el nombre, pero los hábitos que queremos dejar de hacer y los hábitos que efectivamente queremos hacer. ¿Por qué? Porque esta decisión, cada vez que yo la repito, contribuyo a que el hábito se vaya fortaleciendo. ¿Sí? Entonces, la palabra decisión me dice que es algo que debo pensar y actuar, o sea, incorporar cerebro y corazón. Sigamos, por favor. Yo les tapo mucho a ustedes dos aquí. Ok. Bueno, entonces, como dijimos que es algo en lo que influye el cerebro y el corazón, pues vamos a explicarlo. ¿Por qué el cerebro? El premio Nobel español Ramón y Cajal, sin siquiera la menor tecnología del mundo, hoy se considera, muchos lo consideran el padre de la neurociencia, ¿sí? Y también lo consideran que fue todo el precursor para mostrar todo ese hecho de cómo el cerebro lo podemos manejar día a día. ¿Quién es el padre de la neurociencia? Ramón y Cajal, sí, que fue el que dijo, miren y verá, todo hombre, y miren que está subrayado, si se lo propone, por eso hablamos antes de la decisión, puede ser escultor de su propio cerebro. Y ahí les voy a comentar una anécdota muy pequeñita. Resulta que Tomás Alva Edison, que lo conocemos como un gran inventor, cuando tenía 8 años llegó con una carta del colegio de su maestra a su mamá. La mamá leyó la carta y la carta decía que este niño no tiene la capacidad mental para estar en esta institución. De ahora en adelante usted tiene que enseñarle en la casa. Cuando Tomás Alva Edison le dijo a la mamá que qué decía la carta, dice, no, mijo, la carta dice que es que usted, lo va a poner en palabras paisas, está tan sobrado de lote que ya tengo es que enseñarle yo, porque el colegio ya no tiene nada más que enseñarle. Entonces la mamá buscó libros, le puso cosas en la casa y él empezó a inventar. Pero a inventar no cuentos, a hacer inventos, y patentó más de 100 inventos. De hecho, la bombilla eléctrica es de Tomás Alva Edison. Y eso muestra que podía ser escultor cuando había tenido un diagnóstico distinto. ¿Qué hizo la diferencia entre el diagnóstico y el pronóstico? La lectura de la mamá.
Y cuando la mamá de Tomás Alva Edison murió, que él empezó a arreglar las cosas, encontró la carta. Y llorando la puso en un cuadro, y él mismo decía, si mi madre hubiese sido otra, el mundo no hubiera conocido a Tomás Alva Edison. ¿Sí? Y aprovecho para hablar de la condición de esquizofrenia, que es que tenemos el diagnóstico, pero ¿por qué nosotros vamos a tener un pronóstico limitante de eso? Sí, hay muchas personas famosas que fueron esquizofrénicos y que incluso algunos no fueron diagnosticados, sino que a partir de sus obras es que hoy se puede saber que eran esquizofrénicos. Tenemos, por ejemplo, el gran pintor Vincent Van Gogh, que propiamente no tuvo diagnóstico de esquizofrenia. Yo le decía a Kevin, el hijo de Damaris, que hay dos futbolistas muy famosos que fueron esquizofrénicos. Entonces, nosotros nos ponemos el límite. Si la mamá de Tomás Alva Edison hubiera cogido eso, se hubiera puesto a llorar, hubiera pensado que yo ya cómo le voy a enseñar a mi hijo y qué le voy a decir. Ella, en vez de leer que no tenía nada que hacer en el colegio, es que usted tiene mucho que hacer en la casa, que aquí es que va a aprender. Entonces, claro, Perdón, mi doctora, a veces también lo mismo que le pasó a Tomás Alva Edison, a muchos jóvenes los tratan. bueno. Y vamos aquí más cerquita. ¿Cuántos de ustedes, a la persona cercana a ustedes que tiene la condición de esquizofrenia, son ustedes mismos quienes los limitan? Porque miran la cosa distinto a la mamá de Edison. La anécdota viene para ahí también. Porque fíjense que uno sí se lo propone. Facilito no es. Difícil tampoco. Y muchas veces no es que no puede, no es que lo quiera hacer, sino lo que debe hacer. Hay que esforzarse, se tiene ahí. No muchas veces se da que la pereza y no debe ser así. Exactamente. Mucho mejor expresado. Debe hacer y no quiera. Estamos hablando con el profesor de inglés. Tienes un grupito aquí de inglés. Qué bien. Yo estoy tratando de aprender inglés. Vamos a ver si me recibe. Sí. Listo. Bueno, entonces miremos que como estamos hablando de que pueden esculpir el cerebro, entonces el cerebro es una arcilla que necesita un yo escultor. Entonces, la arcilla que tenemos son los hábitos, que son actividades que nacen como espontáneas. Usted las hace una vez de primera vez y después generan tal conexión sináptica tan rápida que se vuelve, por eso decimos automática, más específicamente involuntaria. Usted ya no tiene que esforzarse por hacerla. ¿Sí? Y generalmente uno dice, no, es que yo siempre hago eso así. ¿Sí? Como cocinar, a veces uno ya le calcula, tiene como aquí lo... Por eso las mamás le dan la receta a uno y que da un poquitico de arena, una pizquita de sal, una no sé qué, y uno baja la receta y eso queda bien maluco. Llegó alguien más. Una chef mexicana me decía, es que no es lo mismo la pizquita mía a la pizquita de mi papá, o sea, Claro. vale las dos cosas. Hey. Pero así son las recetas que le dan a uno. Buenas tardes, adelante. No. Bueno, entonces, como cada hombre puede ser escultor de su propio cerebro, el escultor, ¿qué necesita? ¿Se acuerda que en la diapositiva anterior yo les dije, recuerden esta palabrita, decisión, propósito, intención,
porque ese escultor, para cambiar las cosas, tiene que tener una capacidad que ya no es involuntaria, ya no es automática. Ya es luchar contra el automático de una manera voluntaria. Como bien decía nuestro profesor de inglés, hay que tomar la decisión, que así nos dé pereza, vamos a hacerlo. ¿Sí? Bien. O con la frasecita que está en rojo. El cerebro no sabe cómo olvidar. ¿Qué pasa? Yo soy daltónico y no la veo roja. La ve verde. Yo la veo como medio negra. Bueno, para que vea así es la vida. El cerebro no sabe cómo olvidar, y solamente sabe sustituir. ¿Sí? Por eso, miren, muchas veces decimos, es que a mí no me gustaría hacer tal cosa, ¿cierto? O yo quiero empezar a hacer tal otra. Nada se logra diciendo, esto no lo tengo, o no lo quiero hacer, o lo quiero dejar de hacer, ¿sí? Porque intentar inhibir un comportamiento lo fija aún más. Y hagamos una prueba sencilla. Tratemos durante 30 segundos de no pensar en elefantes voladores. 30 segundos, yo se los voy a medir. 30 segundos en no pensar en elefantes voladores. Los míos son raros. Lo estoy fabricando ya. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama rebote irónico. Solo hay que observar y aceptar los pensamientos. Una de las cosas que nos suele pasar cuando intentamos meditar, ¿qué es? Que se nos viene un pensamiento, el otro. Entonces, ¿qué hay que tratar? Aquietar la mente. De aceptar. Para ello hay un proverbio, o más que un proverbio, una situación de una filosofía oriental que dice, los hombres somos como el cielo. Frente a los pensamientos debemos dejar como las nubes que corran, que pase el uno, que pase el otro, que pase el otro. ¿Qué nos suele pasar? Y qué nos lleva a situaciones de depresión, de ansiedad, ¿sí? De ofuscación, de estrés, el retener un pensamiento, el no aceptarlo. La mente es, o sea, tiene poder. O sea, si yo me dejo llevar por la mente estoy como, pues como ahí, como queriendo hacer, pero si yo pues como que me distraigo como en otra cosa, ya como que se me quita como ese pensamiento. Has dado una clave muy importante, me distraigo. Entonces, no sé si los que están virtuales escucharon la participación de Gloria. Gloria decía que la mente tiene poder. Entonces yo le clarifico un concepto. En la mente podemos hablar de consciente y de inconsciente, ¿sí? O en términos más populares podemos hablar del yo y el ego. Y el yo debería ser esa parte racional, esa parte pensante. Pero ¿saben quién maneja nuestra vida? Y por eso es que Gloria habla de que tiene poder. Nuestra vida la maneja el ego. ¿Sí? Que son todas esas creencias, todas esas cosas que pensamos ahí y que nos mantenemos rumiando, que no las aceptamos, que no las dejamos pasar. Cuéntame. Por ejemplo, en la esquizofrenia uno a veces piensa que uno quiere hacer cosas que son mentiras. Y uno enfrenta eso y que se ve la parte de la enfermedad. Y uno no puede vivirlo con toda la vida, sino que enfrentar esos miedos. De pronto te toca repetir lo que dices porque si lo dejas escuchando. Sí, pero es que, ¿cómo es que te llamas? Mayer. Bueno, Mayer,
habla de que, por ejemplo, en la esquizofrenia hay cosas que uno ve que mirándolas bien sabe que no están ahí, que no hacen parte de esta realidad, ¿sí? Sí, que son solo parte de la imaginación. Que son No solo parte de la las- imaginación. no las enfrente, ve que no era así. Y entonces él habla de que uno las enfrenta y se da cuenta que no son así. Enfrentarlas no lo asumamos como una lucha, sino como un cuestionamiento, como mirar esa parte que me está mostrando una parte de mi mente y mirarla desde otro ángulo. Espero, ahí me ven ellos. Bueno, entonces yo me voy a hacer por delante y ustedes enseguida lo explico. Miren, pensemos, en psicología hay un principio que dice, pero si yo me hago aquí, todos me ven, ¿cierto? Bueno, vean. No, más fácil, frente al computador o frente al video. Bueno, entonces mire, en psicología hay un principio que dice que los extremos se tocan. Entonces pensemos que un extremo es la sombra de la que habla Jung y el otro extremo es la luz. La idea para vivir una vida equilibrada es que estemos en la mitad. Pero ¿qué solemos hacer? Que es parte de lo que decía Mayer y que es parte de la condición de la esquizofrenia, que la sombra gana más para acá. Entonces empieza a haber menos luz, menos claridad, ¿sí? Y todo lo que tenemos que hacer es empezar a adquirir claridad en ser escultor de ese propio cerebro para volver a tirar la sombra a un punto de equilibrio. ¿Me hice comprender? Bueno, entonces, eso no es difícil si tomamos la decisión de ser un escultor. Porque bien lo dice Mayer, cuando él usa la palabra juzgar. Lo que pasa es que yo te la cambio, Mayer, porque yo les estoy diciendo que en la vida debemos aprender a no juzgar, ¿sí? Porque juzgar es venir desde la crítica. Más bien yo mirar, a ver, esto es lo que me está diciendo ahora mi mente, vamos a ver si la realidad me lo muestra igual. Para eso hay que tener mucha decisión, mucha claridad. Dime, Mayer. Las mías que todo será parte de la esquizofrenia cuando no te hagas vos, pues, será parte de la esquizofrenia. Exacto. Pero sabes, Mayer dice que eso hace parte de la esquizofrenia, pero yo les decía, como a veces les comento en el conversadero, que nosotros que nos definimos normales, nos pasa en muchos casos más o menos lo mismo. Y para explicarlo de una manera muy sencilla, si yo que estoy al frente de ustedes, en este caso a ustedes de espaldas, y les digo, levantemos todo la mano derecha. Cuando yo los mire a ustedes, yo pienso que ustedes están equivocados. Y cuando ustedes me miran a mí, ustedes piensan que yo estoy equivocada. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo en espejo. Y resulta que desde Italia, en comparación con una universidad de los Estados Unidos, descubrieron que todos, tengamos la condición de esquizofrenia o no, como seres humanos, tenemos en la parte izquierda del cerebro, sobre la oreja, unas neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Por qué? Porque esas sí saben lo que nosotros conscientemente no sabemos, como una telepatía. Entonces yo llego y miro a Mabel. Y Mabel interpreta internamente cómo le estoy viendo yo. Esa interpretación puede ser real o no real, ¿sí? Porque de pronto yo la miro y le digo cualquier cosa y yo creo, y la supuesta intención mía era hacerla sentir bien. Y de pronto ella dice, doctora, discúlpeme, pero a mí me molestó que usted me señalara en la charla. Y me dice, pero yo no hice ningún señalamiento, yo estaba mostrando un ejemplo, discúlpeme. Entonces, miremos cómo muchas veces vemos las cosas bien distintas. Entonces, esta arcilla del cerebro, que son los hábitos, la puede nuestro escultor, nuestro yo, nuestra luz, cambiarla. Cuéntanos, Maya. O como por ejemplo, como estaba mencionando, no puede creer que quiere matar a una persona y es parte de la esquizofrenia.
suene, o cualquier cosa, y no la disfruta, imaginación, solo parte. Exactamente. Pero para eso tiene que hacer un trabajo. Entonces, cuando tú sacas el escultor que llevas dentro, entonces mire, Gloria dijo una frase muy importante cuando yo estaba diciendo, el cerebro no sabe olvidar, sabe sustituir. Entonces ella dijo, sí, a veces uno tiene que distraerse. Puede usar la palabra distraerse, cambiar, sustituir. Es decir, si yo me esfuerzo en cambiar un hábito, que por eso les dije que durante 30 segundos no pensaran en elefantes voladores. Y le apuesto que si invirtiéramos tiempo, todos pensamos, incluyéndome a mí. Porque la mente no lee el no en primera instancia. Y eso lo descubrieron los rusos desde el siglo XIX. Y lo manejan los docentes cuando le ponen a uno esas frases de verdadero y falso. Que le ponen una frase verdadera con el no haya metido y uno cae por más que haya estudiado, porque el cerebro no lee el no. ¿Sí? Entonces, no se trata de decir lo que tenemos aquí. Es que yo no lo tengo que hacer, es que yo no lo quiero hacer, o es que yo me propongo. No, hay que buscar, y por eso la mejor manera de cambiar un hábito o esas situaciones, como bien decía Mayer, de pereza, de no querer hacer las cosas, por el hábito que quiero sustituir. Sigamos. Sí, porque me falta más de la mitad de la charla y voy al principio. Entonces, es importante que miremos cómo evitar procrastinar. Si a alguno no le suena esa palabreja lo que quiere decir es dejar para después. ¿Sí? Que es que después lo hago, que es que después lo hago y parecemos adolescentes. Bueno, entonces, para dejar de procrastinar, eliminemos las promesas o recompensas por el pasado futuro. ¿Qué solemos hacer? Decimos, no, es que yo, y lo hice hoy, que como sano. Entonces yo dije, no, ¿cómo va a tener la charla y todo? Yo me voy a dar un gustico. Y entonces comí papitas fritas y comí un pollo apanado. Eso esperaba una recompensa, es que por una acción futura. Y eso es el engañabobos más grande que hay. ¿Sí? Lo único que hace es tirar el hábito que uno tenía para atrás. Es más o menos lo mismo que darse licencias morales. Es que como he tenido un día tan difícil, me voy a consentir. ¿Sí? O una semana tan dura. ¿Sí? Entonces yo me merezco esta tortica, o yo me merezco este traguito, o yo me merezco fumar, o yo me merezco esto. Es cuando yo entonces empiezo a categorizar la vida. Sí, ¿Y se oye? Bueno, sí, porque yo soy bastante auditiva. Bueno. Menos mal que me dijo, porque ya me estaban doliendo los oídos. Porque a mí ese estaba aquí contenida porque estaba en la charla, pero si no digo de madre sonido o distinto. Bueno, entonces, cuando yo cambio lo bueno por lo malo, esa categorización es muy infantil, porque es algo que se ha quedado y que hace parte de nuestro niño interior, que es las cosas buenas y malas. Es decir, para un niño que no ha estructurado todavía y terminado de formar su cerebro, pues sí puede decir bueno y malo, porque es una manera de identificar día y noche por opuestos. Pero nosotros ya deberíamos empezar a manejar un lenguaje distinto, y ese lenguaje de licencias morales es, ¿cómo dice esto? Yo me permito esto, porque esto es bueno y esto es malo. Son dos cosas. ¿El efecto qué más da? Entonces uno empieza, no, pues como ya me comí la papita frita, ahorita me puedo regalar un pudincito. Un pudincito, que es como le dicen en la costa la torta.
¿sí? Entonces, eso sencillamente se convierte en un autosabotaje. Entonces, por eso empezamos a procrastinar. No, yo tengo que hacer este informe, pero ay, yo tengo la cabeza como embotada. Yo lo hago mañana en un momentico, que eso se puede hacer. Hay que arreglar este closet. No, pero es mejor el fin de semana, que no sé qué. Ese es procrastinar. Entonces empezamos con las licencias morales, con que mejor lo hago porque tal cosa, porque no he dormido, porque no sé cuánto. Bueno, tener presente el futuro y saber que una decisión que tomes hoy, porque acuérdense que esa palabra es bien importante, impactará tu comportamiento futuro. Muchos adolescentes, por ejemplo, uno les dice, pero ojo, usted hoy se puede dar el lujo de tomarse esas 2 o 3 Coca-Colas, pero en el futuro la salud se lo va a cobrar. Entonces es pensar que eso que yo hago hoy, ¿sí? ¿Cómo va a impactar ese yo futuro, ese yo que quiero tener? Porque todos tenemos un yo al cual aspiramos, que incluso muchos psicólogos lo llamaron el yo ideal. Algo muy importante, recordar que solo tenemos una única fuerza de voluntad. Entonces la gente dice, no, yo estoy tratando de comer sano, entonces paso por una pastelería y eso huele, ese pan acabadito de hacer y no sé qué. No, yo tengo fuerza de voluntad y entonces no me lo voy a comer. Pero le aconsejo algo, al regreso, vaya por allá 3 o 4 cuadras distintas porque si no peca. Porque la fuerza de voluntad es pequeñita a no ser de que la trabajemos. Por eso, para no procrastinar, es necesario hacer todas las actividades importantes temprano, porque la fuerza de voluntad nos va agotando en el día. ¿Sí? Entonces, hay que hacer las cosas de una manera temprana. Algo que ayuda a fortalecer la fuerza de voluntad es dormir las 8 horas y hacer ejercicio. Porque cuando usted hace ejercicio, fortalece los músculos, genera endorfinas, se dispone más positivamente. Y hacer ejercicio también cuesta esfuerzo. Entonces usted empieza, ¿sí?, no a autosabotearse, sino a mirar la meta por la que va más allá. ¿Es comprensible esto? Listo, entonces pasemos. Doctora, lo de la procrastinación es en la mayoría de la gente o es que mi familia tiene... No, todos tendemos a procrastinar. Podría decirse que no, eso es como un defecto de fábrica que traemos. Más que todo en Colombia. No, pero porque los otros han generado disciplina y porque la fuerza de voluntad se puede entrenar, ¿sí? Y entonces también hace parte de la cultura. Por eso nosotros, por ejemplo, miramos que apenas ahora que están las cebras y esas cosas, nosotros respetamos un poquitico y tratamos de cruzar por los semáforos. Pero yo que soy de otra generación, uno se atravesaba por la mitad de la cuadra y miraba era a ver quién corría más, si el carro o uno. ¿Sí? No, pero esto a mí me pasa que cuando uno tiene un familiar que sufre, uno dice, ay, si vale la pena, porque es así como decirse, pues porque primero que tiene un hermano, papá que se haya suicidado, algo puede decirlo, y no ve que esa persona estaba para adelante, y no ve que le pasa casi, no, si valdrá la pena, y eso me pasa mucho a mí con mi papá, porque mi papá era muy trabajador, jugamos muchos lápices con él, micro, fútbol, baloncesto, y al océano, y así. Pero de vez en cuando como que, pues, le pasa que es una persona económica, si valdrá la pena. O sea, Mayer, ¿valdrá la pena qué? Es luchar. Sí, por mi vida, cuando unas personas que luchan tanto le pasan cachar. Bueno. Mayer hace una pregunta muy buena y dice que, por ejemplo,
él se pregunta si sí vale la pena a veces luchar por la vida, porque uno ve que a gente muy buena le pasan cosas malas, ¿sí? Pero lo que sucede es lo siguiente: todos venimos libremente, y se dice en el plan de tu alma, que pactamos, ¿sí? Venir aquí a sufrir lo que se llaman los karma. Esa es una posición que muchos pueden discutir y decir, no, yo no creo en la reencarnación, yo creo en el karma, eso es una creencia. Pero también es darnos cuenta que esa diferencia de cada uno puede llevarnos a cómo asumimos las cosas. Desde otra posición está la teoría del Eros, que es toda la búsqueda de la felicidad, y del Tánatos, que es toda la búsqueda de la muerte, de lo negativo, de lo que nos trae mal. Entonces, miremos una cosa, que incluso una vez había un eslogan de Coca-Cola que a mí me pareció buenísimo, que decía, la vida es como te la tomas. ¿Por qué? Porque hay hechos de la realidad, ¿sí? Hay situaciones reales, pero cómo interpreto yo los hechos, eso depende de mi libertad personal, ¿sí? Entonces, desde una posición, ojo que el hablar de ustedes interfiere también la charla de las otras personas que están virtuales, por lo cual le pido que, si quieren, pidan la palabra, porque el rumor les hace ruido a ellos y no les permite comprender. Entonces, ¿qué quieren decir? Otra perspectiva de eso que dice Mayer, un minutico. O sea, la primera es la de la reencarnación. La segunda es la interpretación psicológica de que yo puedo orientar mi vida hacia la felicidad, hacia lo positivo que es el Eros, o mirar todas las cosas desde lo negativo, desde lo que hace daño, ¿sí? ¿Y qué es el Eros? El Eros es el impulso de las cosas que te gratifican en la vida, que te dan felicidad, ¿sí? Y el Tánatos es el instinto de muerte. Por eso se dice, por ejemplo, que un niño, ustedes ven que un bebé es suave y flexible, y un muerto es frío y rígido. Entonces, poniendo eso en el extremo, el muerto frío y rígido es el Tánatos, por eso se dice instinto de muerte. Todas las decisiones que yo tomo en la vida, que son así rígidas, como que no veo sino un punto de vista, ¿sí? Y que me llevan a ver las cosas de una manera inflexible y negativa, son energía, digámoslo así, de muerte, de insatisfacción, de inseguridad. Cuando por el contrario, yo busco las cosas en la vida de una manera flexible, cálida, suave, es el instinto de Eros que me da satisfacción, que me da bienestar. Porque fíjense que uno mira un bebé y de entrada sonríe, porque lo ve tan plano, le gusta acariciarlo, le gusta verlo, le gusta sentirlo. Entonces, para finalizar la pregunta de Mayer es, indudablemente, desde otra posición, que es de la religión católica, dice que este es un valle de lágrimas. O sea, como quien dice, aquí venimos a sufrir porque en la otra dimensión viene la felicidad. Pero nosotros podemos integrar las cosas y pensar que incluso aquí, si nos lo disponemos, como les decía yo, ponemos más luz que sombra, podemos disfrutar. Porque incluso Mayer nos lo decía, aún con una condición de esquizofrenia, yo puedo en momentos de lucidez evaluar y elaborar las cosas para darme cuenta que detrás de eso puede haber cosas que no son tan verdaderas.
esa decisión a la que me lleva para no procrastinar, controlarme cuando me siento mal, no dejar eso al libre albedrío o realimentarlo. Hay situaciones que lo realimentan, como lo hemos hablado otras veces. El hecho de yo vivir cruzada de pies y de manos, me cruza la energía, muy bien hecho, aquí más de uno se descruzó. Sí, los pies también, le cruza a uno la energía y hace que se le realimenten esos pensamientos que muchas veces no son positivos. Porque ustedes no ven a nadie relajado y feliz, ustedes no ven a nadie relajado y feliz cruzado. Uno se cruza cuando está preocupado, cuando está inquieto, cuando no sé qué. Entonces, el cuerpo dice y hace muchas cosas por uno, ¿sí? Por eso la otra vez en el conversador hacíamos el ejercicio de qué pasa cuando bajo los hombros y la cabeza y qué diferencia hay cuando los tiro hacia atrás y miro al frente. Bueno, entonces contrólate cuando te sientas mal. Una manera de controlarse es el manejo del cuerpo, porque hay una interrelación cuerpo-mente. La necesidad de gratificación instantánea, usted puede controlarla. ¿Por qué? Porque es que mire, es tan engañoso a veces el propio cerebro a través del ego que se produce la hormona de la dopamina, aquella que nos produce felicidad, que nos produce satisfacción. Un jugador adicto al juego siente más dopamina en el momento que hace la apuesta que tanto si gana o si pierde. Una persona cuando fuma se le libera más dopamina en el momento de sacar el cigarrillo aún sin encenderlo que fumarlo, porque eso se ha medido. La culpa, la autocrítica, el juicio, por eso decíamos no juzgarnos, nos hacen perder el autocontrol. Por eso suele pasar, hay un celular sonando por ahí, que algunas mujeres que justamente cuando están en una crisis económica compulsivamente se van a comprar. Entonces dicen, tengo que ir a un centro comercial y se van a comprar. Y justamente la lleva a la compra la pérdida de dinero. Y no es solamente las mujeres, muchos hombres tienen un problema económico y entonces se van a beber. ¿Sí? Hey. O como anécdota jocosa, un amigo me decía, yo no entiendo por qué las mujeres llegan a un semáforo y todas empiezan a arreglarse y a maquillarse. Un chiste, yo le decía, es que nosotros tenemos nuevas para rascarnos. Bueno, es necesario, acuérdate del autocontrol, necesitas dormir. Ese estuvo genial. Contrario, cuando no dormimos, y yo lo siento fuertemente, esto me genera cansancio, me genera irritabilidad, me hace estar desconcentrado. Y no hablemos solamente de, digamos, entre comillas, perder una noche de dormir. Estos síntomas se agudizan más cuando pasa más tiempo. Ahí yo he ido muy despacio. Ello nos hace perder fuerza de voluntad, nos posterga tareas importantes y nos lleva a tomar decisiones pobres. Realizar ejercicio nos alivia el estrés, la depresión, hace que nuestro cerebro sea más eficiente. Y hacer ejercicio no lo piensen en un gimnasio. Hacer ejercicio puede ser cuando yo hago jardinería, cuando salgo a caminar, cuando bailo la canción que más me gusta. ¿Sí? Es que en todo momento yo puedo ejercitarme. Para dejar de procrastinar también hay que hacer una pausa y planificar. Dame cuenta en qué me estoy desorganizando. ¿Cuáles son las labores que tengo pendientes? Y ponerle a eso un numerito. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta. Esto reduce la respuesta de amenaza. Porque cuando yo planifico es porque estoy mirando el futuro, lo que efectivamente quiero lograr. Entonces yo digo, si yo quiero comer sano, en medio de la mañana, en medio de un pasabocas, ¿yo qué voy a preferir? ¿Una fruta o una galleta?
Y ello reduce el ritmo de la respiración. Porque ¿qué me produce la respiración agitada? Bueno, dale Diana, que es que si a mí me ponen a hablar, encuentro mucho para hablar. Los hábitos nos limitan. Lo que les he dicho, básicamente, ahí vuelvo a ratificarle la necesidad de la decisión. Nuestro comportamiento no sucede de manera espontánea. Los pensamientos no nos piensan, que son cosas que a veces, es que ese pensamiento se me vino. No, señora, usted lo trajo. Es el resultado de una acción inicial y desata una cadena de tareas. Cuando usted se descuida un poquitico, el cerebro es bien vaguito. No es así tan trabajador que digamos. Él trabaja si nosotros lo ponemos a trabajar. Entonces, imagine que esto es una conexión sináptica. El cerebro coge la vía más fácil, que es la del hábito que ya tiene establecido. Nosotros somos los que tenemos que ralentizar ese hábito, o sea, hacer que se vuelva más lenta esa conexión, que no se produzca tan fácilmente o cambiárselo. Muchas de las acciones que hacemos cotidianamente, que parecen tan insignificantes, que no nos damos cuenta, tienen un gran poder en nuestra vida. Y ese poder puede ser positivo o negativo. Desarrollar hábitos duraderos requiere un plan de acción y recompensas, digamos. Entonces, aquí hay unos ejemplos de hábitos, porque a veces cuando le pongo a las personas a hacer el ejercicio, pero yo qué hábito pongo y ya va siendo hora de hacer el ejercicio. Entonces, por ejemplo, hábitos de organización. Si usted se organiza, el cerebro, hay gente que dice, no, es que yo tengo un ritmo de por la tarde, y lo acomoda por la tarde. Dice, no, es que desde bebé este muchachito dormía de día y de noche era que lloraba. Todo eso se puede acondicionar. Acordémonos que podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Entonces, hábitos de la organización, levántese temprano y haga inmediatamente la cama. ¿Por qué? Porque eso le da una recompensa a usted mismo. Usted dice, ya hice una tarea del día. Si algo le toma menos de 5 minutos, hágalo inmediatamente. Y así nunca se le va a ver desordenada la cosa. Pero uno ve gente que llega y desconecta el computador que lo tenía cargando. Entonces deja el cable ahí gastando luz y desordenando la casa. Y el forro del computador por allá en otra silla. Uno llega y se ve todo desordenado. ¿Pero por qué? Piense eso. Si esto tarda menos de 5 minutos, yo puedo hacerlo bien. Yo había puesto mi agua por aquí, que ya quiero agua. Prepare la noche antes la ropa, por ejemplo, para el día siguiente. Eso lo hace ganar tiempo, lo hace sentirse mejor. Pero hay gente que se sabotea. Mi hermana decía, pero es que yo un día saqué el pantalón blanco y llovió. Yo le dije, eso sí es sabotaje. Algo que a veces no solemos hacer, organice los documentos de su computador. Hay gente que va a buscar un correo y tiene correos de hace 3, 4 y 5 años. Y pongámoslo no solo del computador, del celular. Bote lo que ya no usa. Y aquí hago pauta para Sanafe. De pronto lo que no le está sirviendo en su casa, aquí sería de mucha utilidad. Y organice la casa. Pasemos. Hábitos para la salud, por ejemplo, haga ejercicio. Levántese con frecuencia cuando esté trabajando en el computador. ¿Por qué? Porque eso es una de las características que desarrolla miopía. Muchas personas usan gafas. Y a mí me explicaba un optómetra. Muchas no lo necesitan. Si acomodaran el músculo, si le hicieran ejercicios a estos músculos de los ojos. Porque nosotros tenemos aquí unos lentes, que así como a la cámara se le ponen gran angulares, este otro lente, el otro lente, nuestros ojos vienen diseñados con muchos lentes, pero para que el cerebro los maneje tiene que tener el musculito que los mueva. Como no solemos hacerlos,
Por eso es que hay enfermedades que se consideran de la edad. Entonces le dicen a uno, ah, no, es que usted ya tiene lectura vaginal, porque es que tiene el problema de la presbicia, pero eso se lo puede quitar si usted hace ejercicio. Como mucha gente que le dan un remedio natural, entonces uno le dice, prepare esto con esto. Ah, no, yo prefiero la pastillita. Bueno, son decisiones. Tomar suficiente agua diariamente, comer sano, visitar, que mucha gente lo posterga y por eso llegan enfermedades terminales. Visitar por lo menos una vez al año al médico y al odontólogo, hacerse los exámenes preventivos, la citología, en el caso de las mujeres, la mamografía, el examen de próstata cuando va haciendo cierta edad. Invertir en experiencias. ¿Por qué? Porque mucha gente invierte en cosas. Pero usted, por ejemplo, puede darle un regalo a un niño, pero él se siente más satisfecho si usted lo lleva a un zoológico. Le muestra cosas. Para nosotros muchas veces es mejor la experiencia de una salida a algún sitio que nos agrade que comprar un vestido distinto. Yo, mi mamá compró no darle como algo porque uno le gusta o lo cambia y no tiene concierto. Exacto, compartir experiencias. Hábitos para administración del tiempo. Di no cuando requieras hacerlo. Fíjese que está subrayado porque hay mucha gente que empieza a decirle a uno, no, pero es que cómo no le colabora a la gente, dando prioridad a sus actividades planeadas. Porque conozco más de uno, tengo más de un consultante que tiene problemas para administrar el tiempo y se pone uno a analizarlo y es que le da prioridad a todo lo de la otra gente y no a él mismo. Mirar menos noticias, porque no hay necesidad de que usted invierta escuchando 3 y 4 noticieros al día, cuando más o menos dicen lo mismo. Escoja la media hora que voy a ir noticias para estar informado. Invierta menos tiempo en redes sociales. Los celulares tienen un temporizador. Uno le puede poner que solo el día de 15 minutos de Instagram, a los 15 minutos le corta. Y dejar de responder de manera inmediata al celular. Uno no se da cuenta y, por ejemplo, a mí me pasaba, me ponían un WhatsApp y era como, estaba haciendo lo que fuera y había que ir a contestar. Dejaba uno de comer bien por hacerlo. Sigamos. Hábitos para lograr cambio. Pase más tiempo con usted mismo. Piense en silencio, en meditación, haciendo el ejercicio que a usted le gusta. Lea antes de dormir. ¿Por qué? Porque leer, además de ser un buen hábito, nos aleja de las pantallas. Todas estas pantallas, ya hoy sabe qué está haciendo la gente, las ve hasta último minuto, pero compra lentes que refractan el color azul de las pantallas. Como yo les digo, hay gente que no prefiere lo natural, sino más bien toma la pastillita. En vez de frenar el uso de las pantallas, compra los lentes para protegerse. Trabajar profundamente por 30 minutos. ¿En qué? En lo que usted quiera. La gente dice, pero es que yo ya estoy pensionado. Y le digo, bueno, usted verá si quiere pensionar su cerebro. Porque hay que buscar una actividad que nos exija. ¿Cuál? La que a cada quien le guste. Escribir mis pensamientos e ideas, porque eso me lleva a no andar rumiando, es que no somos vacas. Y la mayoría de nosotros vive rumiando pensamientos, y pensamientos que nos hacen daño. Y mire el otro, escribir diariamente 3 cosas por las cuales puedo estar agradecido. Puede hacerlo al principio del día, en el momento que usted quiera, al final de la noche. Aún el día más negro de su vida, hay algo que agradecer. Si usted agradece, atrae más energía de cambio y de cosas buenas en su vida. Sigamos. Bueno, entonces, ¿cómo hay que actuar para crear hábitos y para desvanecer hábitos? Todos los hábitos nos producen una señal. Hay algo del exterior que nuestros sentidos perciben y nos lleva a hacerlo. Como le decía ahora, por ejemplo, entonces uno pasa, oye el olor del pan. Y fíjese lo que dije, que oye, porque yo soy bastante auditiva. Siente, percibe el olor del pan. Entonces, si yo quiero incorporar un hábito, perdón, me ubico por aquí.
Miremos lo siguiente. Hay que hacerlo obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Para que terminemos acá y podamos hacer preguntas, escoja cada uno, tanto de los que están presenciales como los que están virtuales, algo que en la vida quieran empezar a hacer. O sea, es el hábito que yo quiero crear. Y un hábito que quieran desvanecer. Y mire que yo no estoy diciendo eliminar. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro cerebro no desaprende. Nuestro cerebro sustituye. Entonces, la idea con esto es que el hábito que queremos desvanecer lo cambiemos por el hábito que queremos crear. Entonces, vamos a hacer refuerzo en lo positivo. Ya todos lo anotaron. Entonces, escriba cada uno cómo lo hace obvio. O sea, cómo lo ve a través de los diferentes sentidos. Cómo lo huele, cómo lo ve, cómo lo escucha, cómo lo siente, cómo lo palpa, de acuerdo al hábito que sea. Por ejemplo, siempre he querido hacer ejercicio, o por lo menos caminar. Bueno, pero entonces, para hacerlo obvio, ponga en una parte de su casa, si quiere, si planea hacer ejercicio en su casa, entonces tiene que poner la ropa de gimnasia ahí ya listica. Hacerla obvia. Todos los días a desayunar ese ejercicio. Yo necesito a alguien que me comiera. Bueno, entonces también puede ser inscribirse con alguien, ¿sí? Otra manera de, por ejemplo, hay gente que necesita retarse. Entonces, hay varias maneras de retarse. Una puede decirle a algún amigo algo de dinero que le duela, porque es que a todos nos duele este bolsillito. Entonces, usted puede decirle, vea, le doy estos 100,000 pesos. Yo me comprometo a hacer ejercicio los lunes, los miércoles y los viernes, entre tal hora y tal hora. Y entonces vamos a hablar a esa hora y yo le digo, ya empecé a hacer ejercicio, estoy haciendo tal cosa y tal otra. Si durante este mes no hago ejercicio, usted queda con los 100,000 pesos. Pero si yo los hago, me lo devuelve. Ahí esa es una manera de motivarse. Otra es, por ejemplo, buscarse un amigo o alguien que quiera hacer ejercicio. Otra, buscarse inicialmente un entrenador personal, ¿sí? Que ya cuando él llega, por eso, no, pero es que ahí ya tiene que tener el hábito. Sí, el entrenador personal es alguien que le llegue, entonces, no, pues, si esa persona va a llegar, lo que mínimo le tengo que abrir la puerta, no va a ser tan maleducada que el otro ahí toque y toque, y nada, sí, pero entonces ya es decisión de la ética del uno y el otro. Bueno, como nos acaba el tiempo, entonces hay que hacerlo obvio, ¿sí? Y lógicamente lo opuesto es hacerlo invisible. Si yo quiero dejar de fumar, pues entonces no debo tener cigarrillos conmigo. Debo tratar de evitar sitios donde todo el mundo yo sé que va a fumar. O aquel amigo que es más fumador. ¿Por qué? Porque también se dice, y la Universidad de Stanford en los Estados Unidos y de Harvard han probado, que uno al final del día es el promedio de las 4 o 5 personas con las que más interactúa. Si tú interactúas al día con tu hijo Alejandro, con el uno, con el otro, al final del día tú analizas y tienes la manera de pensar o de sentir o de actuar de ellos. Pues decimos al final del día, pero eso es al final de los días. Por eso uno se va pareciendo a las personas con las que interactúa. Por eso, por ejemplo, está la anécdota del tipo que iba a comprar el caballo. Entonces le dijo al vendedor, vea, yo se lo compro si me lo presta y yo lo llevo al establo. El señor lo miraba y le decía, ¿para qué? Dice, porque al lado del caballo que se haga, yo sé si es bueno o malo. ¿Sí? Por eso. ¿Y qué pasa? Si uno tiene amigos o familia
que va ganando peso, uno termina ganando peso. Pero no es porque lo está viendo, es porque come igual que el otro al lado, porque es del otro es el que dice, vení, vamos allí y compramos este chocolatico. Mira que en tal parte están vendiendo la torta no sé qué. Entonces, se acaba ahí. Entonces no lo está haciendo obvio, no lo está haciendo obvio, no invisible. ¿Sí? Miren que son opuestos, hacerlo atractivo, poco atractivo, sencillo, difícil, satisfactorio, insatisfactorio. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar un hábito por el otro? Primero, es bien importante que usted disponga en su espacio físico la manera de hacer las cosas obvias. La gente dice, es que yo quiero leer más. Entonces uno llega a esa casa y todos los libritos muy bien organizados en la biblioteca, bien clasificados. Digo, así nunca va a leer más. Si usted tiene el libro sobre la mesa de noche, tiene otro donde usted desayuna, tiene otro donde usted... En algún momento lo hace tan obvio que el cerebro empieza a mirarlos y dice, abre el libro a ver qué es lo que tiene para comer ahí. ¿Sí? Entonces, en su espacio físico tiene que hacerlo obvio. Si yo quiero sentarme a escribir, pues busque una libreta bien bonita, bien motivadora, un bolígrafo chévere, un ambiente chévere. Que es que yo quiero bailar, tiene que crear en su casa un espacio, un ambiente y tener ahí la música, el reproductor. O sea, el hacerlo obvio es el que le va a dar la señal. El anhelo tiene que tener ganas para hacerla atractiva. ¿Cómo es la respuesta? Hacerlo sencillo. ¿Qué es que yo quiero dejar de comer comida chatarra? Pase, como les dije al principio, esto es paso a paso. Acuerden que les puse el símil de la escalera. Deje de comprarla. Y la que ya tiene en la casa, trate de compartirla con todo el que llegue para que le acabe rápido. ¿Sí? Y escóndalo en el cajón que la haga más invisible, porque usted va a buscar un bocadillo. Por eso nadie comió antes, porque eso estaba invisible. Ahora que es visible a todos nos dio ganas. Los que están virtual, pues lo siento por ustedes. Se perdieron la lectura. Dime. Una dificultad muy grande. Yo quiero leer y quiero sacar mi espacio para leer, pero vivo con alguien Que va a hacer ejercicio. es muy difícil. Es muy difícil. No lo deja concentrar a uno, le habla, le camina luego, se le ocurre todo. Entonces yo digo, ¿cómo puedo? ¿A qué hora se levanta esa persona? Se levanta a la misma hora que yo, Bueno, pues usted en su cama, búsquese una buena lámpara, tenga buena luz en su habitación y empiece a leer 10 minutos antes de que se levanta o 10 minutos después de que él ya se haya dormido. ¿Por qué? Porque esto es paso a paso. No se ponga la meta de que, ay, yo quiero leer, pero entonces quiero leer un libro al mes. Acuérdense de la definición de meta. Pues usted lo va a hacer medible, pero hay que hacerlo específico. Entonces, en principio, que es que yo quiero aprender un nuevo idioma, pero no se ponga a que listo, ya en un mes quiero hablar porque eso no es por ósmosis. Pues yo voy a ponerme 5 minutos diarios, 10 minutos, y que sea de un tema que a mí me interese. ¿Sí? Entonces, muchas veces, como es una decisión, yo le estoy planteando a Consuelo, que me dice que ella quiere leer más, pero que la persona en la casa no la deja, le dijo, hay necesidad de hacerlo unos momenticos antes de que él se levante o unos momentos después. ¿Sí? Porque si está la decisión real de que quiero hacerlo, no tengo por qué aguantarme. Pero recordémonos, devuélvame un minutico, que ya con esto terminamos, que es muy importante hacerlo atractivo.
Entonces no puedo empezar a leer cosas que no me interesan. O no puedo coger el inglés por los verbos irregulares, porque me vuelvo loca. Por poner un ejemplo, hacerlo sencillo. ¿Cómo es sencillo? Pues quítese todas las excusas y obstáculos. Y pensar, porque es que si no, No, y hacerlo así muy sencillo, porque por ejemplo, pues ya se me fue Elizabeth, pero yo lo que le iba a decir es, ponga la ropa ahí y véala durante una semana. Después, usted se viste, porque es que es muy difícil, después de que usted hizo, entre comillas, el sacrificio de vestirse, no salir por lo menos a caminar con los tenis. Listo. Bueno, y hacerlo satisfactorio. Es que miren, no olvidemos la palabra meta. Yo lo voy a hacer medible. ¿Cada cuánto lo voy a medir? Puedo medirlo semanal, quincenal, mensual, hacerlo específico. ¿Cuál es el paso? Ya voy, Diana. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Póngase una meta chiquitica, que apenas la logre, entonces usted, listo, ya soy capaz de los 5 minutos, y ahí analice las 4 condiciones. Se me es sencillo, es atractivo, es satisfactorio, porque hay que analizar las 4 cuando lo evalúe. Entonces, medible, específico, ponerle un tiempo. Vamos a utilizar el ejemplo de Elizabeth, a ver si ya no está. Es que yo quiero hacer ejercicio, pero mija, póngase, voy a hacer ejercicio lunes, miércoles y viernes. ¿De qué horas a qué horas? Yo, por ejemplo, empecé a hacer ejercicio así. ¿Qué me pasaba? Había cogido con la profesora virtual, pero pues paga, para tener ese otro estímulo de que ya pagué el mes, hay que usarlo. Entonces, la hora. Entonces, si me ponían una cita médica, tenía que ir o venir y los exámenes de laboratorio y la no sé qué y la no sé cuánto, entonces había interrupciones. ¿Qué hice? Lo pasé para las 6 de la mañana. No hay paciente que llame a las 6 de la mañana. No hay cita médica. Pero eso es una decisión. Entonces ya uno empieza el día activo, motivado, bien. Entonces, usted puede tomarlo como un sacrificio, me decía una compañera que es pensionada, pero eso ya es un sacrificio. Y le dije, un sacrificio, si para ti es muy difícil madrugar, para mí es más difícil trasnochar. ¿Sí? Entonces, es ponerlo ahí. ¿Y cómo lo hago obvio? Pues pongo el computador con el que voy a hacer ejercicio, la colchoneta, la ropita, las cositas aquí. Entonces, hago ejercicio porque hago ejercicio. Entonces, listo, pasemos ahí ya para terminar. Entonces, es muy importante tener presente la diferencia entre personalidad e identidad. Para resumirles el cuento, la personalidad es la sumatoria entre temperamento más carácter. El temperamento es todo lo heredado, tanto en comportamientos como en genes que se nos ven, o sea, en el genotipo, que es el que llevamos adentro, y el fenotipo, que es el que se ve. El carácter es lo aprendido. ¿Cómo lo aprendemos? A través de los agentes de socialización. La familia, el grupo de amigos, la religión, las leyes, los medios masivos de comunicación, las redes sociales. ¿Por qué la personalidad es diferente a la identidad? Porque es que la personalidad no la trajeron otros. Hay muchas cosas que vienen heredadas de familia, del colegio donde estuvimos, de los amigos que tuvimos en la infancia. Pero la identidad es que ya es hora de que yo diga yo qué quiero ser. Por eso se dice, es el yo soy. Fíjese que volvemos a lo mismo con otra palabra, es la elección. Aquí podría decir, es la decisión de lo que yo quiero ser. Si estuviera Elizabeth, yo soy una persona que hace ejercicio. Eso es una decisión. Muy distinto a decir, yo soy una persona que quiere hacer ejercicio. Sí. Entonces, con esto ya viene la parte final.
¿Por qué aquí una especie de cuerda floja? Porque la vida no es estable. ¿Qué nos dice eso? Que si yo me estoy proponiendo crear un hábito, pues en cualquier cosa que yo me proponga en la vida voy a tener obstáculos. Van a aparecer enfermedades mías o de personas a las que yo tengo que atender, ¿sí? Van a aparecer momentos en los que por alguna razón en mi familia hay que estar más atentos a algo, ¿sí? Hay momentos en los que voy a estar no solamente negativo, voy a estar de vacaciones, pero procure que su hábito no pase más de 2 meses sin hacerlo, porque eso ya es procrastinación. Dicho de otras maneras, en el hábito hay que ser flexible, porque si no, entonces me voy a procrastinar. Si yo dijera, como hoy comí papitas fritas y pollito es que crispy con apanado, entonces yo digo, ya ahorita me voy y me como un pastel Gloria bien bueno, no sé qué. Eso es una especie de licencia moral, eso es ya que tal cosa. No, mi identidad es que yo soy una persona que come sano, yo soy. Entonces, para finalizar, la anécdota de 2 personas que estaban buscando dejar de fumar. A una le ofrecen un cigarrillo y le dicen, y ella dice, no, no te lo recibo porque estoy tratando de dejar de fumar. O sea, no hacía parte de su identidad. El segundo dijo, no te lo recibo porque no soy fumador. Ya, él tomó esa decisión. Ya en él es un hábito sustituido el no fumar. Bueno, todos lo apuntaron ahí. La idea es que no se queden con él anotado. Creo que, no sé si hay preguntas, que la teoría fue clara. La presentación les queda a ustedes, la pueden compartir en la red de Asanafe. A ustedes. ¿Ustedes tienen preguntas? ¿Aló? ¿Me escuchan o ya se durmieron? Todo muy bien, fuerte y claro, muy bien. ¿Aló? Para nada, no estamos dormidas, no. Nada, doctora Marta, aquí muy atentos, muy atenta. Lucy Díaz quiere como hablar, pero no se oye. No sé qué pasó. No, que muchas gracias, doctora, muy buena la charla, muy interesante todo lo que aprendimos hoy. Muy interesante lo de los hábitos, porque a mí me cuesta Lucy mucho dice que muy interesante, pero no logro entender más. Podrías escribirlo porque no se escucha. Doctora Marta, me pareció muy interesante la charla de hoy, sobre todo porque yo soy muy indisciplinada. Dígalo ahí entonces. Lucy. Ve, no ve, como ya comí mal, le sigo comiendo mal. Vamos a hablar por acá. Yo creo que usted ya puede. Aló. Hola. Hola. Porque no se oye. Un minutico, que es que, ¿cómo va a escuchar si esto está así por lo menos? ¿Listo? No, que yo digo que la charla, la conferencia de hoy estuvo muy interesante, sobre todo porque yo soy muy indisciplinada. Entonces, la disciplina es muy importante. O sea, definitivamente, por ejemplo, o sea, a veces dejo de hacer lo mío por hacerlo de otras personas o por cumplir compromisos con otras personas, sobre todo de mi familia, y dejo de hacer, pues, por ejemplo, lo mío. A veces, pues, me toca hacerlo por muchas razones, pero es muy interesante lo que uno puede lograr teniendo, pues, el hábito, por ejemplo, el hábito de la lectura, yo lo cogí así, paso a paso, y todos los días me leía. O sea, yo siempre me preguntaba, ¿cuántas páginas me puedo leer diarias? Vamos a leer 5 páginas.
ya pues me leo muchas, pero empecé con 2 páginas, con 3 páginas, hasta que ya le coge uno el tiro y ya se quiere leer los libros súper fácil. Pero sí, de todo lo que la doc dijo es eso, es a veces uno deja de hacerlo de uno, no es capaz uno de decir no puedo porque tengo que hacer, o sea, porque tengo que hacer una cosa que necesito hacer, no lo hago por el otro. Y y como cerró la charla me encantó porque la vida no es estar en equilibrio, sino saber andar, no, la vida no es estar no es estabilidad, sino saber andar en equilibrio. Me gustó mucho, muchas gracias. Bueno, una parte importante, Lucy, no es muy bueno todo lo otro que dices, es importante mirar la identidad. Cuando tú dices, yo soy indisciplinada, la posibilidad de volverse una persona disciplinada es mínima. Y si no, la reto a que me muestre diciendo eso dentro de un año. En cambio, si usted dice desde ahora, yo me propongo a partir de hoy incrementar mi disciplina, así como las páginas del libro, paso a paso, lo vas a lograr, porque tampoco es negar la realidad. De cambiar la frase, yo no soy disciplinada, porque yo soy disciplinada, pues el cerebro de nosotros no nos va a creer. La idea es el plan de acción que les dije, la meta. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay un montón de comentarios. Por aquí dice mil gracias, súper buena la conferencia, un abrazo para todos. María dice a todos gracias, la doctora Marta muchas gracias por la espectacular charla de hoy con todos los temas que nos comparte, un abrazo. Adrián Herrera, gracias por la invitación, no sé los otros qué dirán. Entonces, bueno, nos despedimos, muchísimas gracias a todos por su participación, como siempre ha sido un placer compartir con todos.